Hoy vamos a disfrutar este tema maravilloso que se llama de voz apagada a voz de impacto. O sea, ¿cómo será esto de tener una voz apagada? ¿Será como hablar así bajito y luego poder hablar así potentemente? ¿Será algo así lo que vamos a ver esta noche? Ya lo vamos a saber porque para eso tenemos a Frederick Rendón, nuestro ponente estrella de esta noche, licenciado en Comunicación Social. El espacio es tuyo, mi querido Frederick. Adelante. ¿Alguna vez has sentido que tus palabras se desvanecen en el aire? Que tu mensaje y tu pasión se quedan atrapados por una voz que no resuena. Esa es la voz apagada. Pero esto termina hoy. El impacto no es un accidente, es una habilidad. Prepárate para descubrir la fórmula. El cambio que estás buscando no solo está en lo que dices, sino cómo lo dices. Una voz poderosa es la llave maestra para la confianza, para las oportunidades y para tu verdadero liderazgo. Ahora les quiero presentar la voz que te guiará de lo invisible a lo inolvidable. Con ustedes, Frederick Rendón. Hola, buenas noches. Hoy yo me siento, ¿cómo les, feliz porque ustedes me invitaron a participar. ¿Alguna vez te ha tocado hablar en público y cuando te presentan tienes esa voz temblorosa, esa voz que de manera sientes que se tranca en tu garganta y empiezas a titubear? Y lamentablemente las palabras, tu cerebro se bloquea y no salen como debe ser. Pues esa es la voz apagada. Hoy te quiero presentar mi masterclass de voz apagada a voz de impacto. Hoy develaremos el secreto de la proyección y la modulación de la voz. Le quiero hablar de tres elementos importantes. Los tres elementos son la fisiología, que representa la ciencia de la voz, la técnica, que representa la práctica, y por supuesto la expresión, que representa el arte de comunicarse. Hablando de la fisiología, tenemos que entonces que hablar del componente fonador de nuestro cuerpo, que es donde se emite el sonido y por ende el habla. Pero este habla lo vamos a perfeccionar una vez que nosotros aprendamos técnica. Pero quiero primero mencionarles algunos de los componentes o quienes integran este proceso fonador del cuerpo humano. Tenemos que comenzar por los orificios nasales, que es por donde entra nuestro oxígeno, nuestro aire. Por supuesto, tenemos que hablar luego de las fosas nasales, que son las dos cavidades internas de la nariz, de nuestra nariz, que funcionan como la entrada principal del oxígeno, y su función principal no es más que filtrar el oxígeno, por supuesto calentar y humidificar el aire que entra a nuestro sistema respiratorio para que puedan entrar con calidad a nuestros pulmones. Por supuesto tenemos la faringe, que su función principal es dirigir el aire de la nariz hacia la boca y hacia la laringe. Y por supuesto también tenemos la boca, que contiene una estructura espectacular donde entran los dientes, la lengua, ¿verdad? Entran la mandíbula acá, y por supuesto también entra, pudiéramos decir, el proceso de las glándulas salivales, que nos permiten entonces que nuestra voz pueda salir allí y pueda entonces tener ese proceso, digamos que mágico y productivo. Por supuesto, todo eso es importante, ¿verdad? Que tenemos que seguirlo describiendo, porque muchas veces nosotros hablamos y desde niños nos enseñan a hablar y no sabemos cómo es ese componente del habla. No sabemos qué órganos intervienen allí. Tenemos también la lengua, que pudiéramos decir uno de los órganos principales, porque es muy flexible y es el que hace el mayor movimiento y permite que se pueda emitir el sonido y se convierta en vocablo, en expresión, y por supuesto podamos entenderlo. Tenemos la epiglotis,
que cuando abrimos la boca, y así nos vemos en un espejo, vemos como una campanita detrás. Eso se llama la epiglotis, que sencillamente nos ayuda a asegurar que la comida se vaya al esófago y no se vaya hacia los pulmones para evitar una broncoaspiración. Y por supuesto esa broncoaspiración, ¿qué nos va a hacer? Nos va a generar una asfixia. Entonces es importante ese proceso. Y también nos ayuda al proceso de cuando se va a emitir el habla, que la respiración se pueda dar de manera más fluida. Tenemos también la laringe, que es mejor conocido como nuestra caja de voz. Ahí tiene tres funciones principales, que es la respiración, la protección de las vías respiratorias y, por supuesto, la producción del sonido, que es la fonación como tal. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y, bueno, las cuerdas vocales, que podemos decir que es allí donde se emite el principal sonido. Ese principal sonido de la voz, del cuerpo, perdón, que se conjuga con nuestra boca y todos esos elementos que tenemos allí para que pueda entonces salirse con vocablo. Ahí tenemos también las tráqueas, que es el tubo fibrocantiginoso, que es el que permite realmente proteger las cuerdas vocales, y desde allí se puede emitir también la conexión directa con nuestros pulmones para que exista realmente ese aire, ese oxígeno que facilita esa fuerza que permite generar esos sonidos. Tenemos los pulmones, que debemos decir que son como nuestras dos bombonas de oxígeno, que son las que alimentan todo ese proceso para que no solamente se dé la supervivencia, porque tenemos que respirar para sobrevivir y para vivir, ¿verdad? Porque si pasamos más de 3 minutos sin tener oxígeno, podemos morir, podemos fallecer. Entonces, en este caso, los pulmones nos hacen esa función de respirar, pero también nos permiten que a través de las tráqueas y conjunto con el diafragma, que ya vamos a hablar de él, nos permita expulsar el aire, por supuesto, para que tengamos una mejor pronunciación o expresión. Cuando sabemos respirar, sabemos hablar y podemos cantar. No necesitamos que tener una voz extraordinaria. Mira, no, que yo no sirvo para cantar. No, eso se desarrolla a través de la técnica. Ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos también los músculos intercostales, que son los que están alrededor, por donde están las costillas, que nos permiten hacer las presiones para, en conjunto con la cavidad torácica, hacer la presión que el aire pueda salir con mayor fuerza. Por supuesto, tenemos las costillas en ese proceso, o en ese aparato fonador, que representa las defensas para evitar que algún golpe, alguna situación pueda dañar esos órganos que están allí. Están los pulmones, tenemos los riñones, tenemos el corazón, tenemos el tórax, tenemos el diafragma, y evita justamente de alguna forma esa situación. Y por supuesto tenemos el diafragma, que es como el músculo más importante. Es un músculo grande en forma de cúpula que separa la cavidad torácica de la parte abdominal y es el principal músculo de la respiración. Sus funciones son justamente generar ese proceso de respiración. Durante una inhalación, inhalamos, ¿verdad? Él se aplana, aumentando su volumen en la capacidad torácica, creando un vacío, y después cuando soltamos el aire, él vuelve a su normalidad y él se espicha directamente. Ahora, vamos a explicar, ya que entendemos que estos son los componentes de nuestro aparato fonador, para que nosotros sepamos de dónde se emite la voz, que es algo tan complejo pero tan fácil al mismo tiempo, porque no nos hemos dado la tarea de verificar ni revisar de cómo es eso. Lo hemos dado tan natural, porque desde ya de los 2 años, año y medio, empezamos a hablar, a lo mejor palabras muy pequeñas, muy cortas, o a lo mejor no muy bien pronunciadas, pero ya empezamos a emitir sonido, incluso antes, cuando hacemos balbuceo. Pero eso se debe a todo ese aparato fonador. Por supuesto, esto tiene que ver cómo funciona esa maquinaria de la voz. Y esa maquinaria de la voz sencillamente funciona con, digamos, que 3 elementos importantes, claves que trabajan allí, que yo lo voy a explicar o los voy a detallar uno por uno, pero que todos trabajan en conjunto, no trabajan solo. Entonces, esa fórmula está conjunta en la siguiente forma. Tenemos el aparato respiratorio principal, que es nuestra fuente de energía, que proporciona la corriente de aire necesaria. ¿Para qué? Bueno, para generar el sonido. Esto incluye los pulmones, las tráqueas y el diafragma. Tenemos el aparato fonador o de fonación, que es el órgano vibrador. Ahí transforma el flujo de aire en sonido. Un elemento principal allí es la laringe, donde están nuestras cuerdas vocales. Estas vibran cuando el aire pasa a gran velocidad a través de ellas. Cuando vibran, hacen entonces un sonido. Por supuesto, tenemos el aparato resonador y articulatorio, que es lo que modula el sonido. Actúa como una caja de resonancia, moldea el sonido inicial y, por supuesto, para convertirlo en habla con timbre y volúmenes específicos. Incluye la boca,
Ajá, la nariz, el paladar, la lengua, los labios y los dientes. Porque hay palabras que son labiales, hay palabras que son dentales y ya lo vamos a explicar más adelante. Bueno, pero se requiere también para todo esto un cuidado básico que no nos enseñan eso. Nunca enseñaron que la voz cuidarse. Solamente aquellas personas que trabajan de manera profesional con la voz, por ejemplo, los cantantes cuidan mucho su voz y cada vez que van a hacer alguna actividad de canto, generan un proceso de ejercicio. Pero nosotros que trabajamos con nuestra voz, o que de alguna manera utilizamos mucho nuestra voz, seamos docentes, seamos locutores, oradores, coaches, que sencillamente hablamos mucho, o trabajamos en un call center tal vez, hablamos mucho constantemente, necesitamos cuidar nuestra voz. Todas las mañanas cuando nosotros nos levantamos, si se dan cuenta, nuestra voz está como más grave, más gruesa. ¿Por qué sucede esto? Sencillamente porque así ellas están contraídas porque están descansando. Es algo como cuando nos despertamos, generalmente nosotros nos estiramos un poco y estiramos nuestro cuerpo para sentirnos que, pero por fin nos despertamos. Pero nuestras cuerdas vocales también necesitan ese estiramiento y es necesario que hagamos esos ejercicios. ¿Y cómo hacemos esos ejercicios? Sencillo, hay un ejercicio que generalmente hacen los cantantes, pero que nosotros lo podemos hacer sin necesidad de ser cantantes. Es un ejercicio clásico, me imagino que ustedes lo han escuchado, yo se los voy a mencionar, voy a hacer el ejemplo para que ustedes lo copien, lo anoten o lo perciban y luego ustedes lo hagan puntualmente o en la intimidad en su casa y lo practiquen. El primero es el la, 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 la. Espero que alguna vez lo han escuchado de algún cantante o alguna cantante, pero siempre comenzamos con el tono más grave. La, 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 la. Subimos un poco más al agudo, otro agudo. La, 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 la. Otro más agudo. La, 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 la. Y otro más agudo. La, 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 la. Y otro más agudo. La, 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 la. Hasta donde podamos nosotros, nuestra capacidad vocal pueda, nuestro registro vocal pueda tener el agudo más alto. Hay uno que tal vez algunos lo han escuchado, otros no. Es una canción infantil que dice lo siguiente. El gallo pinto se durmió, en la mañana no cantó, todo el mundo espera su cocorico, el sol no salió, aún no lo oyó. Y lo hacemos también, de grave a más agudo. El gallo pinto se durmió, esta mañana no cantó, todo el mundo espera su cocorico, el sol no salió porque aún no lo oyó. Y así vamos más agudo. El gallo pinto se durmió, esta mañana no cantó, todo el mundo espera su cocorico, el sol no salió porque aún no lo oyó. Y por supuesto lo importante, cada vez que nosotros estamos pronunciando, estamos hablando, estamos utilizando nuestro aparato fonador, donde emitimos sonido para hacer la limpieza constantemente, porque da un momento que nos puede agarrar el nervio, que tal vez vamos a hablar mucho, y entonces vamos a estar salivando y nos puede generar carraspera o sencillamente nos pudiera generar resequedad y nuestras cuerdas vocales pueden irritarse, pueden sufrir lesiones y es importante la hidratación. Por eso siempre es importante cuando estamos en una clase tener un poco de agua y de vez en cuando tomarnos un trago de agua para generar esa lubricación. Es muy, muy, muy importante. Hay que saberlo hacer porque a muchos oradores no les gusta porque es una mala educación, que mira que se ve muy feo. No. Hay que también nosotros cuidar nuestro instrumento de trabajo, que es la voz. Ahora, vamos entonces a la parte de la práctica. Y en esta parte de la práctica vamos a arrancar primero por la respiración, que es el motor. La respiración es lo principal. Si nosotros no sabemos respirar, no vamos a saber hablar, no vamos a saber pronunciar bien las palabras, porque no vamos a tener la capacidad real de utilizar ese aparato fonador para que nuestra voz sea de impacto. Vamos a tener siempre la voz temblorosa y no vamos a saber expresarnos mejor y no vamos a parecer al gallo Claudio. Entonces, la respiración es muy, pero muy, 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 muy importante. Entonces, tenemos que hacer una respiración costo-diafragmática. ¿Qué es esto? Cada quien, si puede abrir la cámara, hagamos un ejercicio rapidito para verlo. Vamos a hacer una respiración profunda rapidito. Los que puedan abrir la cámara para que podamos observarlo de cómo es el ejercicio. Una respiración profunda hacemos. Bueno, no quieren abrir la cámara, a lo mejor tienen miedo escénico. Está bien, los entiendo, no es fácil. Sé que a lo mejor me tienen temor, pero no se preocupe, yo no como gente. Entonces, mucha gente cuando va a respirar, vamos a hacer una respiración profunda, y enseguida hacen una respiración clavicular. No, es una respiración diafragmática. El diafragma está en la posición más o menos a la altura de nuestro ombligo. Tratemos de sacar la barriga respirando. Ahí hacemos una respiración profunda, ¿ves? Ahí está realmente
el proceso del diafragma y no se me ve que yo estoy aquí alzando clavicularmente, o sea, la clavícula porque metí el aire aquí arriba. Cuando hacemos eso, estamos haciendo una tranca a nuestra tráquea y por supuesto a la laringe y no va a haber una buena pronunciación porque nos vamos a cansar, nos vamos a agotar, vamos a hablar muy agitado. Cuando hablamos, o sea, cuando respiramos de esa manera, lamentablemente, mal respiración o una mala respiración, no vamos a rendir, nuestra voz no va a tener la proyección y el impacto que nosotros aspiramos. Cuando lo hacemos diafragmáticamente, ¿ves? Ahí se infla, se siente, vamos entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tratar de pronunciar la S, pero como susurrada. Como que si tuviéramos, se estuviera escuchando un neumático. ¿Otra vez? Este ejercicio constantemente nos permite que nuestro diafragma se desarrolle. Otra de las maneras que nosotros podamos desarrollar es inhalar, otra vez, pero con un globo, y lo botamos. Volvemos otra vez. Lo botamos y volvemos. Otra vez. Esto nos permite que nuestro diafragma esté haciendo ejercicio. Así como cuando estamos en el gimnasio y hacemos entonces para los bíceps, hacemos para los tríceps, hacemos en la parte aquí para los trapecios, hacemos el ejercicio, alzamos la pesa. Así, de esa forma, nosotros ejercitamos nuestro diafragma para que tenga la potencia a la hora de nosotros expresar, la voz salga con fuerza y pueda tener realmente el impacto. Ahora, este impacto no solamente tiene que ver con la voz, también tiene que ver con la fuente de sonido o el generador realmente del sonido que está en la laringe y en las cuerdas vocales. Esto aquí pudiéramos verlo como la vibración de las cuerdas vocales. Un ejercicio de respiración silenciosa pudiéramos hacer. Vamos a colocar el dedo pulgar y el índice acá en la laringe, o sea, la que no conocen es donde está la manzana de Adán, ¿saben? En inglés dicen, no, la manzana de Adán aquí, es lo que llaman la tráquea, acá, aquí. Entonces, esta parte vamos a colocar, índice y pulgar aquí, una respiración silenciosa, ¿eh? No sentimos nada allí, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emitir un sonido de una A sostenida. A ver. Ahí esa A sostenida sentimos una vibración. Ahora, pero si hacemos una A sostenida, pero ahora de muy agudo, casi chillona. Mucho más, hacemos una voz grave que represente más bien como un monstruo. Sentimos la resonancia un poco más lenta pero más profunda. Desde allí se emite realmente lo que es el sonido, de ahí se genera el sonido, pero nosotros tenemos que darle forma a ese sonido. Por supuesto, allí con esas A nos va a permitir ver de dónde se emite ese sonido. De allí están nuestras cuerdas vocales, está nuestra laringe y de ahí se emite. ¿Qué pasa? Que eso luego eso se traslada a nuestra boca y ahí donde entran todos los elementos, donde entra la lengua, los dientes. Por ejemplo, yo decía ahorita de unas letras, unas palabras que son, o pudiéramos decir las letras que son labiales, por ejemplo, M, P, son palabras explosivas que vienen desde los labios, M, P, la T es dental, T, la T, aquí arriba, la B de Venezuela, V. Mucha gente pronuncia, por ejemplo, la B larga, la B de Bolívar, y la B es explosiva, B de Bolívar. Por eso cuando vamos a pronunciar, para diferenciar la palabra B larga con B corta, cuando vamos a decir Venezuela, es con la B de la Venezuela, ¿entiendes? Y la B, por ejemplo, Bolívar es explosiva, Bolívar. Entonces, ahí se hace la diferenciación cuando, por ejemplo, alguien está haciendo un dictado y yo le escribo una forma, pero es que yo escuché que lo dijo de otra forma y por eso es que lo escribí con esta B. Entonces, ahí está entonces también este sonido. ¿Cómo nosotros los vamos a diferenciar? Por supuesto, es importante que en esa resonancia también nosotros vamos a amplificar. ¿Cómo amplificamos ese sonido? ¿Cómo nosotros amplificamos el sonido? Bueno, allí en esa parte de la amplificación, los resonadores principales son la faringe, la boca y, por supuesto, la cavidad nasal. En esa cavidad nasal nosotros también vamos a dar un ejercicio. Cuando nosotros tomamos aire y lo emitimos, lo exhalamos, vamos a hacerlo ahora pronunciando la palabra, la letra M, pero en larga. M, o sea, no va a ser M, sino que y vean cómo resuena la parte de aquí arriba, lo que es la cavidad nasal y nuestra nariz. Resuena.
Ahí aquí está resonando ese proceso. Eso es un ejercicio también que es importante hacerlo para que nuestra voz tenga la contundencia a la hora de expresarnos. Ahora, muy bien, ¿cómo nosotros entonces hacemos esa proyección de la voz clara? Bueno, ahora viene lo más importante. Viene la articulación, una articulación clara. Esa articulación clara no es más que saber hablar abriendo bien la boca. Por eso es importante que cuando nosotros querramos hacer una expresión fantástica, tratemos de leer en voz alta de manera exagerada. Si es posible, nos podemos grabar para que eso nos permita vernos y luego escucharnos. Y después lo haces de manera natural, normal, y verás cómo ahora va a haber un momento que te va a doler un poco la mandíbula, pero lo vas a hacer de una forma que después sale de forma fluida. ¿Ok? También puedes tomar un lápiz, lo colocas acá, por encima de la lengua, muerdes así y empiezas a leer, y ahí vas a ver, teniendo también un proceso de lectura que mejor aprender muy bien, pero estás haciendo un ejercicio. Luego que tú terminas de leer con ese ejercicio, la lengua va a tener mayor soltura y vas a tener una mejor pronunciación. Por supuesto, aparte de eso, tenemos que hacer ejercicio para la mandíbula, a abrirla, así como estuviéramos bostezando. Y entonces a moverla para todos los lados, sacar la lengua, ¿ok? La lengua hacia abajo. Eso te permite que sencillamente también tus mandíbulas estén aptas para que cuando vayas a hacer esa expresión, que vayas a pronunciar tus palabras, pueda haber mayor soltura a la hora de expresarlo. Por supuesto, hay algo muy importante que es el volumen, la proyección. No necesitas gritar para que la gente te escuche. Tú puedes proyectar tu voz y ahí entra justamente la cavidad nasal, es muy importante. Por ejemplo, si yo grito de esta forma, estoy irritando mi garganta, le estoy forzando, pero si yo trabajo con mi cavidad nasal, yo puedo proyectar la voz un poco más alto, la puedo llevar de una manera que me puedan escuchar mucho más y no estoy gritando. Sencillamente la proyecto hacia afuera, porque utilizo mi cavidad nasal, donde proceso un aire allí y lo impulso a través del diafragma para que se entienda y pueda llegar más allá. Eso me permite esa proyección de la voz. Y entonces ahí tenemos lo más importante. Y así es que nosotros vamos a generar esa proyección. Pero eso no está solo allí. Eso requiere de una flexibilidad. Y esa flexibilidad se lleva a cabo a través de un calentamiento vocal. Cada vez que nosotros vamos a hacer un ejercicio de tenemos que hacer un ejercicio llamado filtrando, que es subir y bajar el tono, pero utilizando la U y la I, tipo como una ambulancia. Uy, 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 uy. Ese uy nos permite que nuestras cuerdas vocales entren en ese calentamiento para que cuando me toque hablar, ya yo esté a tono. Y no se olviden que lo importante es hidratarse para limpiar nuestras cuerdas vocales y podamos tener una pronunciación excelente. Pero ahí viene lo más hermoso. ¿Cómo nosotros vamos a transmitir ese mensaje? Porque no solamente es que la voz suene bien, sino es la intención, el tono. ¿Cómo tú le das el tono a tu voz? Entonces, en este instante, yo quiero hacer rápidamente un ejercicio. Me pueden responder a través del chat. Creo que al final hay una participación, Giselle, para que puedas tener tu intervención, para saber qué emocionalidad y qué tono le puedo yo transmitir a un sonido en particular. Yo quiero que ustedes me respondan en el chat rápidamente. ¿Qué intención le coloco yo a mi voz con este ejercicio que voy a hacer ahora? Escucha bien. Ya tengo los resultados. Están en mi escritorio. ¿Qué creen que intención le coloqué yo allí? A ver quién me responde rapidito para ahorrar tiempo. Vuelvo otra vez. Escucha bien. Ya tengo los resultados. Están en mi escritorio. Puede ser seducción, como dice. Tiene más suspenso, misterio. Esa es realmente la intención que tengo yo allí. Ahora vamos con otro. No te lo vas a creer. Ya tengo los resultados. Están en mi escritorio. ¿Qué intención tengo allí al expresarlo? A ver. ¿Quién me responde rapidito? No te lo vas a creer. Ya tengo los resultados. Están en mi escritorio. Es algo positivo, es una alegría. Entonces es importante. Vamos con otro. Que dice así. ¿Qué pasa contigo?
Desde que te dije que los resultados están en mi escritorio, ¿cuándo lo vas a venir a ver? ¿Qué intención tiene mi tono de voz? Molesto, automáticamente enfadado. Entonces, ahí está. Vamos con otro rapidito. No sé cómo decirlo, pero los resultados están en mi escritorio. Necesito que los veas. ¿Qué sucedió allí? Más que pena, puede ser temor, nervio, porque los resultados a lo mejor no son los que esperaban. Y está este. Ah, por cierto, ya tengo los resultados, están en mi escritorio. Si quieres, los ves luego. ¿Qué tono utilicé aquí? ¿Qué intención utilicé allí? Tranquilo, pero también con indiferencia. O sea, allí lo dijo Naín, con indiferencia. Entonces se trata justamente de eso. Entonces es importante que cuando nosotros nos presentamos, hacemos una presentación de cualquier tipo, es importante la intención que tengamos. Y esa intención no va sola, porque ahora viene el aspecto corporal. ¿Sabían que el 58% de la expresión no verbal tiene que ver con todo ese mensaje que va detrás de la voz y más allá de las palabras? Tiene que ver con la imagen, tiene que ver con la postura, tiene que ver con la gestualidad, la expresión facial. Entonces, eso es importante. La expresión no verbal representa un 58% de lo que comunicamos. Y por eso, cada vez que hacemos las inflexiones, subimos y bajamos nuestra voz, automáticamente hay una intención y vamos a transmitir un mensaje. Si yo quiero transmitirle a ustedes una motivación, yo debo tal vez con ustedes enseñarles, pero ha llegado el momento de que esa voz que está dentro de ustedes pueda proyectarse, pueda tener la fuerza para que a partir de ahora esa voz sea de impacto. Entonces allí yo voy a permitir hacer ese trabajo que me va a hacer la interacción. Entonces, pero también hay importante algo, que son los ritmos y las pausas. Voy a hacer rápidamente, porque ya sé que me queda poquito tiempo, voy a hacer rápidamente un ejercicio de ritmos y pausas. Vamos a ver qué les parece. Déjenme leerlo. Dice de la siguiente manera. La noche era oscura como la boca de un lobo. No se oía nada, ni un grillo, ni el viento, ni siquiera el tic-tac del viejo reloj. Era un silencio total. De repente un crujido, seco, metálico, provenía del pasillo. El detective, que esperaba inmóvil en la oscuridad, aguzó el oído. El ladrón estaba a punto de entrar. De repente, el detective saltó de su escondite, encendió la linterna y gritó: ¡alto ahí! El ladrón, sorprendido, se quedó paralizado. Sus planes perfectamente ejecutados hasta ese momento se derrumbaron en un instante. El silencio volvió a entrar en la casa, pero esta vez era un silencio de alivio. El trabajo estaba hecho. Ahí nosotros estamos viendo cómo hacemos nuestras pausas, cómo hacemos las inflexiones y genera un impacto. Tal vez muchos se trasladaron a la imagen de quién era el ladrón, quién era el detective, cómo fue el momento cuando lo sorprendió, cuando encendió la linterna, porque eso nos permite nuestra voz encantar a los demás de esa manera. Por tanto, es importante que hagamos esa integración siempre de nuestros tonos, nuestras inflexiones y nuestro movimiento, nuestro gesto, nuestra gestualidad. Es muy, pero muy importante, porque eso nos permite desarrollar una, podemos decir, una oratoria eficaz. Ya para cerrar, la importancia que me representa mi proyección de voz para la oratoria me permite una comunicación efectiva, porque me permite expresar unas ideas, mis ideas de forma más clara, un mejor rendimiento académico, porque cada vez que yo estoy en una parte educativa y me sé expresar, automáticamente tengo mejores resultados. La credibilidad se hace mucho más firme porque la persona que utiliza no solamente la voz y la expresión, sino la investigación, va a tener credibilidad porque estructura su discurso y, por supuesto, va a tener influencia y persuasión con lo que quiere decir. Por supuesto, reduce el miedo escénico. Cada vez que nosotros empezamos a hablar y lo hacemos de esta forma impactante, en principio siempre va a haber el nervio porque los miedos no se controlan, solo se administran. Pero cuando empezamos a practicarlo de manera recurrente, ese miedo empieza a minimizarse. Y por tanto, nosotros vamos a tener esa superación y ese manejo del miedo escénico. Por supuesto, nos facilita las relaciones interpersonales y nos genera un impacto social porque nuestra voz siempre va a ser un referente.
Bueno, mis queridos amigos, de verdad que hemos llegado al final de esta masterclass, pero no es el final del camino. Hoy no solo les di unos tips, sino que también le di unos superpoderes para que transformen su vida. Les hablé del dominio de la voz, que a través de una magia, que es FTE, y vamos a repasarlo rápidamente. Cuando hablamos de F, hablamos de la fisiología de la voz, conocer cómo se produce nuestra voz. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de fisiología? Estamos hablando de la ciencia, de entender en un instrumento, de respirar con el diafragma para que nuestra voz salga con contundencia y salga con poder. Es como el motor de un vehículo nuestro que queremos que siempre esté apto para viajar donde queramos ir. Entonces, le pregunto, ¿quién está listo para ser científico de su propia voz, ya que estamos hablando de ciencia? Ajá, todos están listos. Qué bueno. Entonces luego pasamos a la T de la técnica, que esto no es más que práctica. Esto no se hace solo. Si nosotros no practicamos, lamentablemente no vamos a desarrollar. Podemos tener muchísimo talento, pero sin práctica no hay resultado. Como dice el dicho popular venezolano, la práctica hace al maestro. Entonces, ¿quién de esta sala se compromete a practicar al menos 5 minutos diarios para tener una voz potente? Magnífico, qué bueno, Alexander y todos los que están presentes. Y finalmente, el nivel máster, que es la E de expresión. Y expresión es el arte de hablar en público. Y por supuesto, es conectar, es emocionar, es inspirar, es que tu mensaje realmente pueda llegar y que cuando tú susurres una palabra o cuando tú alces tu voz, la gente lo pueda entender y justamente el mensaje pueda llegar. Entonces, ¿quién está listo para pintar su mensaje en su mente y en su corazón en cada audiencia que esté presente? ¿Quién está preparado para eso, para pintar ese mensaje en los oyentes? Bueno, yo quiero agradecerles a todos ustedes por esta oportunidad. Gracias, Naín. Gracias, Invicto. Gracias, Migrantes Libres. Gracias, Escuela de Campeones. Entonces, para mí ha sido un gran honor participar con ustedes y espero haya sido de provecho. Muchísimas gracias.